periodo damos cuenta de una serie de temas que responsables, titulares de diferentes dependencias, organismos, instituciones, nos vienen aquí precisamente a desmenuzar de lo realizado, como le digo, en la anualidad que concluye, pero también las proyecciones que se tienen en la que comienza. Mi nombre es Guillermo Correa y en esta ocasión le agradezco que en este espacio haya aceptado venir a platicar con ustedes y con nosotros a Raúl Israel Hernández, él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti por la oportunidad de estar nuevamente aquí contigo. También hacer extensivo el agradecimiento al director José Luis, que siempre nos ha abierto las puertas de este instituto para poder comunicar a la sociedad temas tan importantes como lo son los que tienen que ver con los derechos de las personas. Te decía antes de entrar al aire que están en todas partes, presidente, y más de uno seguramente está levantando la ceja de ¿qué hace aquí la Comisión de Derechos Humanos? Pero como bien decías, es que podemos estar en todas partes, ¿no? Claro, los derechos fundamentales, los derechos de las personas, los vivimos todos, mañana, tarde y noche, en distintos ámbitos, y en todos ellos la Comisión de Derechos Humanos siempre tiene algo que aportar, algo que defender, algo que poner en evidencia para que se respeten, para que todos podamos vivir en un ambiente en donde nuestros derechos y libertades de alguna manera estén garantizados y en caso de que existan algunas violaciones, pues también se reparen y no vuelvan a ocurrir. Hablábamos precisamente en aquella oportunidad, justo en la entrada del 2020, Raúl, de cómo venía este año, qué es lo que ustedes más o menos estaban avisorando para replantear incluso las propias funciones, el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Y nos encontramos con un año que por sí tenía una serie de desafíos, pues que prácticamente provocó un replanteamiento de no tan solo esas proyecciones, sino las actuaciones inmediatas. El tema de la pandemia, quiero entender que también a la Comisión de Derechos Humanos lo obligó a revisar dónde tenía que hacer ajustes, pero no dejar de prestar esta función, ¿no? Sin duda, 2020 fue un año que a eso nos, de alguna manera nos llevó, nos vino a retar, ¿no? De qué manera las instituciones íbamos a responderle, íbamos a hacer frente, y más una Comisión de Derechos Humanos que está para defender los derechos que tienen que ver con la salud y las instituciones que están llamadas a atenderlo. Quiero decirte, antes de entrar al tema en específico, que lo que nos propusimos para 2020 y que lo platicamos aquí contigo, era seguir fortaleciendo la autonomía de la institución, que es una parte muy, muy importante. Es un compromiso que un servidor asumió y todos los días estamos en esa línea de fortalecer al organismo, y esto no se puede conseguir si no es con el trabajo y entrándole a todos los temas. En efecto, la pandemia nos vino pues a mover el esquema de la manera en que actuamos. Nosotros, lejos de dejar de trabajar, al contrario, se incrementaron las necesidades de la población en torno a la salud, y en ese sentido nosotros establecimos toda una ruta de trabajo en los distintos ámbitos que más adelante, si me lo permites, claro, los podemos explicar. Pero adicionalmente a eso, la verdad es que hemos potenciado todas nuestras funciones. A grandes rasgos, yo las clasifico en las medidas preventivas, en las medidas de reacción y las medidas también propositivas. En las medidas, en este primer bloque, preventivas, que son la difusión, la promoción de los derechos humanos, la verdad es que hemos hecho muchísimo. Lanzamos una revista, Tribuna DH, en donde escriben plumas muy relevantes, muy importantes, como las del el juez internacional Baltasar Garzón. También escribió para nosotros Emilio Álvarez y Casa, hoy senador, que en su oportunidad fuera él el ombudsperson de la Ciudad de México, y él defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo para que se garantizara el aborto legal y seguro en la Ciudad de México, algo que también nosotros ya hicimos y más adelante te voy a decir en qué consistió. También escribió José Luis Soberanes Fernández, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escribió ya en una segunda edición dedicada únicamente para mujeres, esa parte es muy importante también decirla, mujeres defensoras de derechos humanos y defensoras de derechos de las mujeres, como la magistrada Gabriela Nieto Castillo,
También plumas como la de Fabiola Martínez, que tiene un notable trabajo en la defensa de los derechos humanos a nivel inclusive internacional. Sí. En fin, eso es nada más por mencionar la revista de Tribuna de H que lanzamos. Lanzamos también una gaceta del Consejo Consultivo, ahí con la participación de los consejeros y muy particularmente de la consejera Claudia Anguiano, en donde pues estamos también dando un espacio para poder llevar reflexiones, análisis, artículos en materia de derechos humanos de distintas instancias, de distintas áreas, tanto académicas como de instituciones también y del foro jurídico, foro de derechos humanos. Estamos hablando de la importancia de la divulgación. De la divulgación. El que la Comisión de Derechos Humanos no tan solo se conozca cuando actúa, cuando recibe las quejas, sino que de manera constante las personas sepan del dinamismo. Y hablabas, presidente, de que si bien había toda una proyección para este año, para el 2020, se tuvieron que hacer una serie de adecuaciones. Imagino que comenzaste con lo que tienes adentro, lo interno, en la comisión, porque si bien a los más o menos, a marzo más o menos que comenzó todo este tipo de situaciones para restringir, para cerrar, para cambiar todo el orden, ¿no? Prácticamente tuviste que ver dentro de tu personal, dentro de tu equipo de trabajo, cómo la comisión, uno, no podía cerrar las puertas, claro, pero también cómo protegernos, ¿no? Desde, obviamente, tu círculo de colaboradores, como visitadores, como aquellos que se encargan en el día a día de atender a las personas. ¿Qué representó eso para ustedes ahí en la comisión? Pues ese reto al que hace un momento me refería, lo cual no se puede resolver si no es mediante esta idea de adaptarse y no al revés, a propósito de una pandemia, pues dejar de actuar y justificar en eso el no actuar. Sí. El aprovechamiento de la tecnología es lo que nos permitió a nosotros y a prácticamente el mundo entero a implementarla para poder de alguna manera facilitar o generar condiciones en las que se respeten las medidas que se han establecido para evitar la propagación del virus. Me estoy refiriendo al aislamiento voluntario, a la distancia social, al uso de cubrebocas y por supuesto también a las medidas de sanitización constante. Entonces, implementando esto y con medios remotos, videoconferencias, todos los días nos hemos reunido como equipo, todas las mañanas, para poder de alguna manera organizar nuestras tareas, archivos compartidos, por supuesto la telefonía, la mensajería sincrónica, los correos, en fin, todo eso nos ha permitido estar lo menos posible en la oficina, poder seguir con todas nuestras acciones sin detenerlas, sino por el contrario, de seguir produciendo y producir más. Recibir quejas, recibir orientaciones, ¿cómo fue? También habilitamos correos para recibir las quejas a través de este medio, las llamadas telefónicas, por supuesto, también, y la articulación con las autoridades a quienes iban o van dirigidas estas quejas también a través de los medios remotos de correos. Y con esto se puede hacer muchísimo, ¿no? Hablabas algo importante, de frente a este escenario, el derecho a la salud fue lo que todos de inmediato dijeron, tiene que suceder, se tiene que implementar. Pero ocurría que no estábamos preparados, si hablamos la sociedad en su conjunto, y no se diga las propias dependencias, las áreas de gobierno, del área de salud, se tuvieron y se vienen acomodando a todo esto. ¿Cómo logró intervenir la Comisión de Derechos Humanos? Que más que ser el policía para que, oye, cumplieron, es como acompañar, ¿no? ¿O cómo fue? Platícanos, por favor. Pues en principio sí hay que entender que la pandemia pues agarró de sorpresa al mundo entero, tanto a las instituciones como a la sociedad en general. Pero lo que sí también vino a hacer, lamentablemente, fue evidenciar la incapacidad que tenemos para responder a emergencias de esta magnitud y es algo que nos debe de servir para un futuro. Pero en lo inmediato, nosotros como comisión actuamos, solicitamos medidas de atención urgente, específicamente medidas adicionales de protección a los grupos vulnerables, como adultos mayores, personas en situación de reclusión, por supuesto a las mujeres también, que en el aislamiento pues han sufrido aún más las violencias en contra de ellas, los derechos de la niñez, el tema de la educación a distancia, el trabajo a distancia, en fin, solicitando a todas las autoridades que están involucradas en estos temas, que tienen competencia en estos temas, medidas de acción, de prevención durante el transcurso
de la pandemia. Pero también una acción muy importante que hicimos fue poner en el Consejo Estatal de Salud una iniciativa de ley para que se reformara el presupuesto de egresos y se garantizara una partida suficiente y necesaria para fortalecer tanto el sector salud, con todos los insumos, equipamiento, que pudiera permitirle tanto atender como inclusive proteger al personal, Sí, por a supuesto. todo el personal médico. Pero también que en esta reforma se garantizara una renta básica. Para cumplir con el aislamiento voluntario, pues la gente necesita de recursos para la subsistencia básica, para sus necesidades más primarias, ¿no? Sí. ¿Cómo pedirle a la gente que se guarde si no tiene con qué subsistir? Así es. Entonces, en otros lugares del mundo, inclusive la Comisión Interamericana en una resolución en abril que emitió, sugería esta parte y nosotros desde antes ya nos habíamos adelantado. Nosotros pedimos en Morelos que se garantizara una renta básica. Y ya vino después un organismo internacional a retomarlo y confirmar la pertinencia de nuestra solicitud. Se presentó al seno del Consejo Estatal de Salud. Lamentablemente no fue analizada, no avanzó y bueno, quedó ahí pendiente en ese ejercicio de corresponsabilidad. ¿Por qué el Consejo Estatal de Salud? Porque al final es la instancia que, está diseñada legalmente para atender la contingencia y tomar medidas y tienen facultades para hacer solicitudes al Congreso. Sí. Nosotros le presentamos un material, un trabajo muy profesional, muy fundamentado, y la idea pues que se tenía era que se presentara al Congreso para que se hicieran las adecuaciones y se pudiera garantizar a la gente que a la gente esta renta básica que menos tiene, que no tiene ni con qué comer y bueno, y que pues de alguna manera hace que entendamos que rompa el aislamiento voluntario, pues porque primero está la vida, ¿no? La subsistencia también. Entonces, son dos, a muy grandes rasgos de las acciones, porque desde luego también recibimos quejas, sobre todo de personal médico, en donde, por citar dos ejemplos, a una persona perteneciente a un grupo vulnerable dentro de la pandemia, se le estaba obligando a trabajar en un área de alto riesgo de contagio. Intervenimos nosotros y emitimos una recomendación para que se garantizara su salud y no se le pusiera en este riesgo. Otra más de una estudiante que pues es eso, estudiante, no es servidor público. Vaya tema que fuese, ¿no? Y también pedimos que pues no se les obligara a estar en atención. De ahí la adhesión de instituciones de educación superior, la propia UAM, donde pidió a todos sus estudiantes, los pasantes, que también se resguardara, ¿no? Sí, y una acción también adicional muy importante porque al menos no tengo registro de que en otro estado de la República se haya hecho esto. Implementamos una consulta virtual hacia el personal de salud para que nos dijera cuál era su sentir en torno a esta pandemia, si tenían los suficientes insumos para protegerse, si se respetaban las jornadas de trabajo, si a las mujeres con la doble carga que se tiene dentro de la pandemia se establecían medidas todavía adicionales para pues que no fuera tan excesiva la jornada laboral y todo este ambiente. Y tuvimos una participación, la verdad, para satisfacción de la comisión, muy elevada, muy representativa. Obtuvimos una muestra representativa importante te estoy hablando de alrededor de 1,000 profesionales de la salud, de alrededor de 8,000. Esto ya lo que logramos conocer a través de esta consulta fue, pues desde luego, algo muy importante. Y que sirvió de parámetro, ¿no? Sus testimonios, sus comentarios. Claro. Para que desde luego los resultados se los dimos a conocer a la autoridad sanitaria, a las autoridades de salud, para que en función de ese sentir se siguieran implementando. ¿Y si las han visto? Medidas, acciones. ¿Sí has visto que sean de manera permanente han habido algunas mejoras. Naturalmente, lo decíamos hace un ratito, la pandemia vino a desnudar la incapacidad para atender este tipo de situaciones. No se ha conseguido satisfactoriamente siquiera que se cumplan con lo que se está llamado, ¿no? A garantizar a los trabajadores primero su salud para que los profesionales de salud a su vez puedan garantizar la salud de
la población. Y la verdad es que esta parte me parece muy importante porque también se conecta con lo que decíamos de cómo adaptarse a esta realidad, ¿no? Cómo usar la tecnología. Decimos, bueno, ¿cómo hacemos para conocer el sentir de los profesionales de la salud? No podemos ir a levantar una encuesta, no podemos exponer a nuestro propio personal a que vaya a los hospitales, además de que estuviera también pues mermado de alguna manera la dinámica con la que se estaba trabajando, la atención ahora sí que en campo, en el área, ¿no? Y a través de medios remotos, de una consulta virtual, es que hicimos una aplicación y la mandamos de manera anónima. Debo de reconocer en este punto, desde luego, el apoyo en la difusión de la encuesta del líder sindical de los profesionales de la salud, de Gil Magadán. La verdad es que gracias a él es que pudimos llegar a este gran número de personas y que el resultado, insisto, fue muy representativo y que produjo un grado de certeza de que es efectivamente el sentir que le comunicamos a la autoridad. Bueno, esto que sirva de contexto, estamos platicando con Raúl Israel Hernández, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, de lo que este organismo ha logrado con esta readaptación, con ese replanteamiento de sus acciones durante todo el 2020 y después de los mensajes ya de lo que finalmente se ha logrado concretar para poder intervenir en diferentes áreas que a lo mejor sí hubo algún tipo de cambios en tiempos, pero finalmente se están cumpliendo, donde la intervención de la comisión ha sido fundamental. Este es el programa especial de Noticias Simbrit. Es breve la pausa y volvemos. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos, un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. Los quehaceres en casa son responsabilidad compartida. Si una persona cocina, otra persona puede los trastes lavar. Si una persona trabaja desde casa, otra persona puede a los menores vigilar. Si una persona limpia el hogar, otra persona puede la ropa ordenar. Cooperar con las tareas en casa mejora nuestro desarrollo y la sana convivencia. Quédate en casa. Se pase Morelos. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas. ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos. De una vez te digo. Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Mira, mamá, todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. Lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Estamos de vuelta con ustedes. Este es un programa especial de Noticias Simbrit. Hoy platicando con Raúl Israel Hernández. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Y si bien, presidente, el tema de estar de manera constante observando que se haga, que se concrete el derecho, que se cumple el derecho a la salud, de aquí en adelante, quién sabe cuándo termine todo esto, ¿no? Y en el caso específico de la comisión, retomaron varios de estos temas. Quizás se alteró un poco, ¿no? Para ver cómo iban a funcionar. Pero había varios pendientes. El tema de la reinserción social, con las visitas constantes que ustedes venían realizando. Venía en preparación un documento, del cual a ver si platicamos cuando menos en lo general, porque es muy minucioso en una serie de aspectos. Y también quejas pendientes que después derivaron una serie de recomendaciones. ¿Cómo fue? Porque, como decías, van vinculados, ¿no? Claro. El tema de la pandemia, por ejemplo, con el tema de la reinserción social. Sí, exactamente. La verdad es que esto que comentábamos en torno a la pandemia es una parte de todo lo demás que también implementamos. Decía hace un momento al inicio de esta charla, la revista Tribuna DH, la Gaceta del Consejo Consultivo, a esto se sumaron el programa de Derecho y de Frente, en donde discutimos, analizamos temas álgidos en materia de derechos humanos.
también el noticiario de Agenda DH con el apoyo precisamente de esta casa del Instituto Morelense. También campañas de difusión de derechos humanos, lo que mencionas en torno a los reclusorios, el diagnóstico de supervisión estatal de los centros de reclusión en el estado, en donde evidenciamos la situación real que prevalece al interior de los centros de reclusión para que se tomen medidas de mejora. También hicimos otro trabajo adicional, ya no a centros de reclusión, sino a centros de arresto a cargo de los municipios y de retención que tiene la Fiscalía General del Estado en toda la entidad. En la parte que mencionas de las recomendaciones, pues yo destacaría al menos dos muy importantes, porque por primera vez le entramos a temas que antes había evadido la comisión. Uno que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBT, TTIQ+, por las declaraciones del obispo en torno a que por culpa de ellos es que vino la pandemia. Ahí le entramos a ese tema. Si quieres abundamos si nos da tiempo, porque es mucho. También sacamos una recomendación por las declaraciones misóginas de un diputado en contra de sus colegisladoras, algo inédito, sin precedente en el país y que tuvo muy buena recepción, inclusive a nivel internacional, por la importancia de este. Si quieres, vamos ahí, estas dos recomendaciones. Uno, porque no era extraño que vinieran sobre todo de líderes de iglesias, cuando con este tipo de expresiones despectivas se referían a un sector, digo, independientemente de creencias de nuestro auditorio, pero hablamos de derechos. Finalmente son derechos fundamentales y los derechos son todos. ¿Cuál es ese? No había un antecedente, pues, y todos hablaban de un choque, de una confrontación donde incluso de alguna u otra forma se pedía intervención de quienes regulan el ejercicio de quienes están al frente de una grey, ¿no? Exactamente. Este asunto fue tan importante porque en él se hizo patente que en la comisión, como nunca antes, nos hemos tomado en serio los derechos de los grupos vulnerables, en este caso de la comunidad de la diversidad sexual. Estas declaraciones atribuibles al obispo se hicieron, al final de cuentas, desde una no entidad pública, que es normalmente a lo que le entra a la comisión. Sin embargo, como bien mencionas, existe una dependencia que tiene un vínculo institucional con las asociaciones religiosas. Me estoy refiriendo a la Secretaría de Gobierno a través de su Dirección General de Derechos Humanos, justamente. Y ahí le entramos. Lo interesante de ese tema es que se trató de una violación de derechos humanos producida por una entidad no pública, pero que nosotros la identificamos, se acreditó, pero la responsabilidad que atribuimos fue a la instancia que fue omisa en actuar y asumir una posición firme en torno a que estas declaraciones discriminatorias a un grupo históricamente desfavorecido y maltratado por la sociedad, que no se pueden aceptar. Es que no podía dejarse pasar, ¿no? De que ya lo dijo el obispo, no pasa nada. Y la comisión tenía de dos, sentarse como espectadora con los brazos cruzados, no entrarle porque no hay una supuesta competencia, cuando lo cierto es que tanto las asociaciones religiosas como las autoridades estatales y la misma sociedad estamos todos sujetos a los derechos fundamentales que establece la Constitución. Las asociaciones religiosas, si bien tienen una separación con el Estado, tanto el Estado como las asociaciones, el artículo 130 de manera muy clara lo dice, no se pueden desconocer las instituciones ni los derechos, estamos sujetos al imperio de la Constitución y los derechos fundamentales. Esta parte es verdaderamente importante porque no había un precedente en estos temas. En el otro de las declaraciones del diputado en contra de sus colegisladoras, que pues desde luego también son discriminatorias, que es violencia política, no existía tampoco un precedente de que la comisión recomendara a un legislador. Normalmente se dirigen las recomendaciones a las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo, municipios, fiscalía, universidad, en fin. Pero igual, ¿no? No podíamos nosotros decir, pues como es un legislador y hay una supuesta inmunidad parlamentaria que no permite, dice la Constitución local, de alguna manera señalar que pues no tienen cabida en un Estado constitucional de derechos. Nosotros pues consideramos que por encima está la Constitución. A nosotros la competencia que tenemos, la única que se nos excluye es en materia electoral y jurisdiccional.
los diputados también están sujetos y están obligados a respetar los derechos de las personas, particularmente las mujeres, y no puede servir la inmunidad parlamentaria como justificación para desbordarse y perjudicar, desconocer y violar derechos de las personas. La inmunidad parlamentaria, esto también hay que decirlo muy claramente, no es un derecho. Es una prerrogativa de los legisladores y por encima de las prerrogativas están los derechos fundamentales y deben de respetarse en ese caso y en lo subsecuente. Lamentablemente se rechazó la recomendación y bueno, estuvo y está todavía pendiente por revisión ante la Comisión Nacional de que confirme nuestro análisis y eventualmente insista en que se acepte esta recomendación. Pero eso me lleva y quizá me adelanto mucho a lo que recientemente ustedes fueron precisamente, se apersonaron, como dirían ahí en el Congreso del Estado, para que en conjunto con demás interesados, organizaciones civiles, estos grupos colectivas, como también hoy les llaman colectivos, impulsaran este tipo de hechos, estas iniciativas para que la violencia política quedara plasmada y no se permitieran más de este tipo de actos, ¿no? Exactamente. Hemos presentado varias iniciativas, destaco dos, la que mencionas que fue la más reciente en materia de derechos de las mujeres, pero antes presentamos también un tema al que la Comisión le había rehuido históricamente, el tema del derecho de las mujeres para decidir sobre el aborto, sobre su propio cuerpo, el que se garantizara el aborto legal y seguro en el Estado. Presentamos esa iniciativa para hacer prevalecer los derechos al desarrollo de la personalidad, a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de procreación en su dimensión negativa. Si tenemos derecho a tener hijos, tenemos derecho a no tenerlos. Y también, por supuesto, el derecho a la salud. Le entramos y pusimos en manos del legislador esta iniciativa que lamentablemente no ha generado la atención que debería de tener un tema tan importante para que se deje de criminalizar lo que además se ha convertido en una práctica que sigue y que no se puede detener. Sí, y que porque es un problema de el hecho de que no lo hayan aprobado o discutido, se sigue ejerciendo. Exactamente, ¿no? y no descubrimos o no planteamos nada nuevo, es básicamente legislar como lo está en la Ciudad de México. Y la otra iniciativa que tiene que ver con la violencia política de mujeres, que lamentablemente ya había habido un intento, pero que se vio como una oportunidad para instrumentalizar la causa femenina, para cosificarla y meter temas electorales para que avanzaran esos intereses y que a la postre fue impugnada por partidos políticos y la echó abajo, llevándose entre los pies, como se dice coloquialmente, a esta noble causa. Nosotros, no obstante la famosa veda electoral que prevé la Constitución para no poder legislar en materia electoral, insistimos en la propuesta acompañado de 30 organizaciones de mujeres, de sus representantes y de otros actores importantes, en donde insistimos en este tema porque no podemos esperar a que acabe el proceso electoral. Y además de que la violencia política en contra de las mujeres no únicamente se vive en los procesos electorales, sino dentro y fuera de él, mañana, tarde y noche, a cualquier hora, hay violencia política en los distintos ámbitos en donde las mujeres no han hasta el día de hoy podido ejercer sus derechos de participación ciudadana, sus derechos político-electorales. Esa iniciativa nos la recibió la diputada presidenta de la Junta Política de Gobierno, Ariadna Barrera, y ella se comprometió a darle el cauce legislativo para que se legisle de inmediato, porque se puede y no hay restricción constitucional para hacerlo. Y bueno, también hablando de leyes, también ejercimos las atribuciones que tenemos para impugnarlas. Cuando una ley que emite el Congreso del Estado viola derechos humanos, las comisiones tenemos la facultad de cuestionar su regularidad constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es algo que hicimos de manera decidida en la comisión. Destaco tres muy importantes. La primera, por la reforma al reglamento del Congreso, en donde se estableció que 2/3 partes para votar una ley en un Congreso de 20 diputados se alcanzaba con 13, cuando lo cierto es que únicamente se puede decir que hay 2/3 partes con 14, no con 13, haciéndole aquí ahora sí que la ecuación, la operación matemática. Le planteamos ante la Corte que eso supone un fraude a la Constitución, es una acción inédita también. La segunda... ¿Y qué respondió la Corte en ese sentido? Está en trámite, pero bueno, sin duda muy importante la decisión que se tome sobre ese particular. También la impugnación de la ley de videovigilancia,
porque no estamos peleados con la seguridad pública, pero sí que ésta se garantice respetando los derechos de las personas, específicamente la privacidad y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Esta ley lo que fomenta es o propicia es que se puedan audiograbar, videograbar conversaciones en espacios públicos. Aún en lo público hay privacidad y nuestra conversación, si la queremos mantener entre nosotros, debe de respetar el Estado. No puede autorizar a particulares, a restaurantes, a establecimientos comerciales a videograbar específicamente el audio, la conversación, para el uso y fin que sea. Eso no se puede si no es mediante una orden judicial y eso es un derecho fundamental. Y de ahí que hubo empatía de los propios empresarios, ¿no? Los empresarios nos respaldaron, inclusive avalaron iniciaron sus propios juicios de amparo y bueno, es una acción también inédita, insistir que no estamos peleados con la seguridad, sino en que ésta se garantice respetando derechos humanos, porque curiosamente, a propósito de seguridad pública, a propósito de pandemia, esto seduce mucho a las autoridades para violar derechos humanos, para desbordar su autoridad en perjuicio de la sociedad. Y eso es lo que iba, presidente, que queda esa sensación, no de ahora, de que las comisiones o defensores de derechos humanos están a favor de los delincuentes o quienes faltan a las leyes, porque son a donde primero recurren si es que hay la intervención de la policía, del gobierno, de las autoridades. Y creo que no es por ahí, ¿no? Sí, no, para nada. La finalidad se comparte, pero la vía, las medidas que se toman deben de ser igualmente en respeto a los derechos de las personas. Eso es algo que hemos dejado muy en claro. Y la última de las impugnaciones, inédita, sin precedente histórico en la vida política, social, jurídica del país, la que tiene que ver con la impugnación al presupuesto que nos asignaron para 2020 por deficiente y dependiente. Hemos sido tradicionalmente por años la comisión de todo el país más castigada, con menos recursos asignados, tomando como factor la población que atendemos, que ya es objetivo. Nada más para darte un ejemplo, para que nuestras amigas y amigos se den una idea de lo que planteamos ante la Corte es, en la media nacional se asigna más o menos 100 millones de pesos por ejercicio presupuestal. Aquí tenemos 15.8. Okay. Entonces fuimos a plantear, a defender nuestra autonomía ante la Corte. De manera inédita nos reconocieron la posibilidad, dejaron atrás, había un criterio de que no se podían impugnar los presupuestos, se deja atrás ese criterio y se deja atrás también el criterio de que las comisiones no podemos ir a la Corte en defensa de nuestra autonomía, en este caso financiera. En palabras del ministro Arturo Saldívar, dijo más o menos, parafraseando, que de qué sirven los derechos si no hay acción para defenderlos, de qué sirve tener el derecho de autonomía en la Constitución si no tenemos un mecanismo para inconformarnos cuando ésta se ve vulnerada. Dice el ministro, eso y una llamada a misa es lo mismo. Así lo dijo él. O sea, es tan importante este presente porque además, en el caso concreto que planteamos y en el futuro, la dimensión política, social, económica es otra. Hoy no nada más la comisión, este precedente sirve a todas las comisiones del país, e incluyendo a la Comisión Nacional, para que puedan ir en defensa de su autonomía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es una gran satisfacción porque muchas veces se dice esta parte, ¿no? Que las comisiones nada más estamos para defender a personas en conflicto con la ley o que nada más estamos por intereses políticos, partidistas. Y esas más bien son justificaciones ante la incapacidad muchas veces de poder desvirtuar los argumentos que se plantean, y es una gran satisfacción y se lo queda a la comisión, se fortalece la comisión porque nos da la razón jurídica, nada menos que la conciencia jurídica del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda. Esto que se ha atrevido, porque hablemos de atrevimientos, presidente, porque seguramente otras comisiones ya, en otros estados están en conocimiento de lo que pueden hacer, pero cada quien se maneja o camina o avanza de acuerdo a las condiciones. Estamos platicando con Raúl Israel Hernández, él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos. Tiempo de los mensajes. Y volvemos ya en la recta final. Hay varios pendientes. Vamos a retomar este tema de la reinserción social y otros más que precisamente ya en el 2021, un poco más después de una revisión, se han replanteado y seguramente están impulsando desde este organismo. Volvemos. El
El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. Con tu ayuda, pongamos un alto a la delincuencia. Protejamos y cuidemos a nuestras niñas y niños de todo tipo de agresión. No te calles ni seas indiferente ante situaciones que atenten contra el bienestar y la paz. Si eres testigo, denuncia. Llama al 911 o al 089. Por un Morelos más seguro, un Morelos más unido. En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. No se pierda Vida Saludable de lunes a viernes, 8:30 de la mañana. Tendremos entrevistas con los expertos en la salud. Y aprenderemos a cocinar recetas saludables y nutritivas. Además de mucha activación física. Conoceremos todo sobre medicina alternativa. Esto y mucho más en Vida Saludable. Bueno, estamos en esta conversación, esta charla con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en este programa especial de Noticias INBRID, Raúl Israel Hernández. Y en el comienzo de esta conversación, presidente, hablábamos de algo que ya venían ustedes dándole seguimiento puntual. ¿Cómo es que se encuentra esta vida interna dentro de las prisiones, de las cárceles, los centros de reinserción social, como se le conoce románticamente? Pero aún y con el cambio de nombres sigue siendo algo que desde hace años no ha logrado cambiar, ¿no? Claro. Hacinamientos, violaciones, cosas que conocemos y pasamos por alto, nadie le quiere entrar bien al tema y se hizo todo un documento muy preciso, muy fundamentado, que lleva a qué, presidente. ¿Cuál es el propósito de presentar este diagnóstico? Pues primero decir que por primera vez tiene una metodología, es un trabajo resultado de un esfuerzo muy profesional del equipo de la Comisión de Derechos Humanos. Antes se hacía como que se hacía, pero no se evidenciaba objetivamente cómo es la situación de los reclusores en el estado de Morelos. Y antes de entrarle al contenido o a la importancia de este documento, me parece muy importante decirle a la sociedad por qué es relevante, por qué sirve, por qué la comisión con esto aporta o trata de ayudar en un fin que es la seguridad pública. Sí. El sistema de justicia está integrado por 4 grandes etapas y en cada etapa tiene autoridades que deben de cumplirlas. La prevención, que le toca a la Comisión de Seguridad Pública. Cada delito cometido es un fracaso en el deber de prevenirlo. 2, la investigación de los delitos que le toca a una instancia autónoma es la Fiscalía General del Estado. 3, las sanciones cuando se demuestran a través de un debido proceso y justo que le toca al Poder Judicial. Y después regresa en la 4ª etapa al Poder Ejecutivo para que en caso de que se imponga una pena privativa de libertad, esta se cumpla en un sistema de reinserción que reprime el injusto que se cometió, evita que prolifere, que no se vuelvan a cometer, pero no nada más eso, sino que está basado en grandes ejes para que esa persona regrese con las herramientas y pueda vivir dentro de los valores constitucionales. Me estoy refiriendo, lo que dice la Constitución es trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. La realidad es que eso no existe en el sistema de reinserción social, o al menos hay mucho por hacer. Y eso es justamente a lo que se dirige este instrumento. Llegar a hacer una visita de inspección en todos los centros, en donde se aplican cuestionarios, entrevistas, se recaba evidencia fotográfica, en fin, se recaba toda esta información, se procesa y lo damos a conocer
ante la sociedad y a las autoridades, no para señalar el descrédito, no para poner en evidencia de un aspecto peyorativo, sino para que sirva como un instrumento de acción. Sí. Estamos así, vamos a establecer una ruta de trabajo y vamos a mejorar para el siguiente. Todo esto con un principio de progreso. Lo deseable es que funcione perfectamente el sistema y no lo es. Nosotros lo que queremos es que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que existe un principio de progreso. Y esto también aplicable, por supuesto, a la supervisión que hicimos a los centros que mencionaba al inicio, de arresto y de retención a cargo de municipios y de las fiscalías, que por cierto, en el caso de los municipios, de los centros de arresto, la mayoría con una calificación reprobatoria, al igual que en el sistema penitenciario. Y bueno, iniciamos también en el mes de noviembre del año anterior, las visitas ya no para el que dimos a conocer a inicio de 2020, sino el que daremos en breve a conocer para ver cuál fue el grado de avance del primer diagnóstico al que aplicamos ya para 2020. Cuando te refieres, presidente, a los centros de arresto, son los separos, donde la policía preventiva lleva al infractor, quien cometió alguna falta, en tanto se determina si de verdad existen estos elementos y que son lugares también deplorables. Híjole, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Están los documentos para consulta de todas y todos en nuestro portal, que por cierto estamos buscando con esa transparencia proactiva todo lo que hacemos, todo lo que hemos venido comentando se puede consultar ahí. Y en este caso el diagnóstico de los centros de arresto y retención, ahí también está con evidencias muy impactantes, ¿no? de cómo está la situación. Y con motivo de la pandemia, pues todavía más importante, ¿no? Fíjate, hay municipios que han solicitado, han amenazado, han amagado con que la persona que no esté con cubrebocas en la calle, en espacios públicos, va a ser detenida, va a ser arrestada y va a ser ingresada, en el caso de la imposición de la medida de arresto, a un lugar en donde ni hay medidas de distancia social, no hay sanitización. Nos encontramos lugares que pues, no habían sido sanitizados en semanas. No había agua, no había alimento, en fin, no había cubrebocas, no había el personal sin caretas. Bueno, una medida totalmente en disonancia con lo que se buscaba, ¿no? Entonces, eso nada más por decir que sí se puede. Cuando nosotros, por cierto, con motivo de la pandemia, nos opusimos a que se hiciera obligatorio porque no, en donde ha estado o debería de estar la solución es en generar conciencia, ¿no? En que las personas en esa corresponsabilidad en la salud con las autoridades en torno a la pandemia, pues usemos cubrebocas, nos guardemos, no salgamos más de lo necesario, estemos con el lavado constante de manos. Esa corresponsabilidad, ¿no? El aislamiento voluntario, pero pues se necesita también, o sea, le estamos exigiendo a las personas, pero por el lado de lo que tiene que hacer la autoridad nos quedamos cortos. Primero, pues con estas amenazas, con medidas que están en contradicción con lo que debería de ser despresurizar las cárceles, despresurizar los centros de arresto, porque pues son centros donde no se puede cumplir tan fácilmente la distancia social. La renta básica, a ver, estamos pidiendo aislamiento voluntario, garantice una renta básica, ¿no? Y bueno, lamentablemente ahí quedaron. Se presentó este diagnóstico, ¿ha habido respuesta por parte de las autoridades correspondientes, desde los municipios hasta, en este caso, quienes están a cargo de estas prisiones? ¿Cómo va o cómo es que le dan seguimiento a ustedes? Nosotros, desde luego, lo notificamos. En algunos casos vemos una reacción favorable de las autoridades, en otros casos lo toman como una agresión, algo que pues, lamentablemente es así, hay que decirlo, ¿no? Hemos querido hacer énfasis en que es nuestro trabajo, ¿no? Y lo tenemos que hacer porque si no somos omisos y nos convertimos en parte de las violaciones, ¿no? Claro. Entonces, hemos trabajado mucho en eso. Sí te quiero decir que de todo, quien reaccionó de una manera favorable y ha estado implementando acciones fue el Ayuntamiento de Cuernavaca, porque fue el peor calificado de todos los centros de arresto. Y fíjate, lejos de tomarlo como una agresión, la síndico municipal, la licenciada Marisol, acudió a la comisión para decirnos, lo reconocemos, lo sabemos y vamos a establecer una ruta de trabajo para cambiar. Y se iniciaron los trabajos para, fíjate,
ya ni siquiera mejorar lo que se tiene, de ir a limpiarlos, sino ¿no? A cambiar lavarlos. a una nueva sede con óptimas condiciones, tanto para la pandemia como en general, ¿no? Y ahora, es algo que no es que también se esté descubriendo. Lo vemos en la Ciudad de México, el famoso torito, donde llevan a todas las personas que durante festividades incumplen estas conductas, y ahí se pasan la Nochebuena o el Año Nuevo, pero les proporcionan todas estas condiciones a las que te referías, ¿no? Sí, y es importante decir que también en el tema de los centros de arresto y retención, también es algo inédito. A ver, sí se hacía, pero no se hacía. ¿A qué me refiero? Pues curiosamente todos pasaban, todos sacaban calificaciones altas, ¿no? Ajá. Y cuando llegamos y vemos que no es así, pues a ver, nosotros no vamos a regalar calificaciones, ¿no? Nosotros tenemos que documentar, recabar y objetivamente, sin subjetividades, sin inventos, ni caprichos, ni de un servidor, ni de mi equipo de trabajo, decir las cosas como son, porque esto va a servir a la ciudadanía, ¿no? Y como es, las calificaciones no se asignan a contentillo mío ni de mis colaboradores, se asignan en función de criterios objetivos. Y es así como documentamos, integramos y dimos a conocer. Por hablar en términos más visibles, si tú quieres, antes los diagnósticos eran de 3 hojitas, 10 hojitas, y hoy tenemos diagnósticos bien integrados, documentados, con metodología, con normas internacionales, nacionales y estatales que tienen que ver con la tarea de las autoridades. ¿Qué es lo que están avisorando para el 2021? Que de por sí va a traer todavía estos desafíos, estos retos. Vendrán seguramente observaciones. Esto ha generado el comprobar o constatar que se están cumpliendo cada una de las obligaciones que tienen diferentes instancias. ¿Cómo se observa la comisión? Pues tenemos un reto muy importante. Queremos ser más ágiles, producir todavía más. Queremos más iniciativas de ley en materia de derechos humanos para tener un marco jurídico de vanguardia. Las impugnaciones, por supuesto, en caso de que se expidan leyes contrarias a la Constitución y los derechos humanos, seguir impugnando. Mejorar nuestros tiempos para integrar expedientes y emitir recomendaciones. También, desde luego, la tarea de difundir, divulgar, mejorarla, fortalecerla, hacer más de lo que hasta ahora hemos hecho. Con la gente, ¿no? Esta cercanía, desde luego, este trabajo, ¿no? También queremos, obviamente, los diagnósticos se volverán a hacer este año. También vamos a mejorar, vamos a hacer algo inédito también. Aquí, esta es una parte importante, es muy ambicioso. Vamos a emitir recomendaciones generales sobre el estado que guardan ciertos grupos vulnerables en la entidad. Eso es algo que no ha hecho la comisión y tiene la competencia, la facultad para hacerlo, ya no en un caso en específico, sino algo parecido a lo que hacemos en los centros de reclusión, pero también para personas adultos mayores, personas con discapacidad, periodistas, un sector tan importante, ¿no? Para la democracia. Le debemos la democracia al periodismo. En fin, todas estas recomendaciones generales que vamos a hacer, mejorar los tiempos de hacer más y seguir fortaleciendo el trabajo de la comisión, seguir fortaleciendo la autonomía política, económica de la comisión, porque eso es para beneficio de la ciudadanía, para beneficio de la gente. Y para esto tenemos el compromiso incansable de trabajar todos los días en pro, en favor de la institución, de los derechos fundamentales de las personas en Morelos, porque es algo que se necesita. La situación, la crisis en materia de derechos humanos la conocemos todos y la institución que dignamente encabezo está para servirle, para ayudarle a ella. La conversación no la quiero terminar, presidente, en algo que también ustedes han hecho durante este tiempo mucho énfasis. Han comenzado a sostener este tipo de encuentros de acuerdo a las condiciones, que es velar por los derechos de las infancias. Las niñas, los niños que también han sido víctimas durante todo este asunto de la pandemia y lo han sido tiempo atrás. Visibilizando lo que ellos viven en casa o fuera de esta. Hoy día sin clases, hoy día como en el trabajo desde sus hogares están tomando todo esto. Y también, al igual que las mujeres que han venido incrementando las denuncias por agresiones de sus parejas, de quienes están cohabitando con ellos, ¿qué pasa con las niñas y los niños? Híjole, tocas un tema interesantísimo, importantísimo y gravísimo, especialmente en el contexto de pandemia. La verdad es que se tenga relación con niños o no, yo sí lo tengo hijas chiquitas que están sufriendo cómo se están agudizando las violaciones de derechos humanos
provocadas o no por la pandemia, pero sí por las omisiones o la falta quizás de responsabilidad de las autoridades, especialmente educativas. La educación a distancia, yo he recibido muchísimos comentarios de que lejos de funcionar está perjudicando la salud mental de la niñez en el mundo, ¿no? Y pues como que no reparamos en esto, las violaciones, los daños que se están haciendo a nuestras infancias son, en muchos casos pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? El aumento de depresiones, de los aspectos emocionales, pueden derivar en consecuencias en la salud gravísimas, inclusive con suicidios, que es un tema de salud mental que, por cierto, no ha sido visibilizado a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, ese es un tema, yo la verdad me he opuesto, no creo que la educación a distancia sea la mejor idea, no estoy convencido de ello, porque lo estoy viviendo en casa, porque lo he visto en las afectaciones que le ha dado a mis hijas y a los comentarios que hemos recibido. No creo, es más, puedo afirmar que no existe un estudio previo a la implementación de esta medida que haya cuidado esta parte. ¿Qué tanto vamos a afectar a nuestros pequeños con la educación a distancia? Y también con el trabajo a distancia, también hay que decirlo, por cuanto a los horarios, las tareas, estar en una computadora, el derecho a la privacidad, el derecho al juego, el derecho a convivir. Quiero decirte que México, los países latinoamericanos, curiosamente, bueno, no es curioso, ya es como que una costumbre, implementamos medidas que están al revés de otros países en donde lo último que cierran son las escuelas, por la importancia que tiene la salud de la niñez. Aquí en México pues fue al revés. Pues es un trabajo y un pendiente que seguramente en el 2021 estará abordando. Presidente, muchas gracias como siempre. Al contrario, gracias por tan a detalle nos compartas todo esto y en el entendimiento de nuestras audiencias. Ojalá tuviéramos oportunidad de abundar en más temas. El tiempo es corto, hay mucha actividad, mucho que decir. Pero bueno, invitar a la ciudadanía que consulte nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Ahí tenemos todo. Somos muy transparentes y queremos llevar toda esa información al mayor número de gente porque hay que conocer nuestros derechos, hay que exigirlos para vivir en una mejor sociedad. Yo te agradezco mucho la oportunidad de este espacio y desde luego también a esta casa, el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias, Raúl. Raúl Israel Hernández, él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. A la próxima está la convocatoria para más de lo que tenemos para ustedes.